todo un speech, un speech todo largo de, no, porque ustedes tienen que, me sale siempre adentro, soy joven pero tengo el profe ese viejo de antaño adentro en el interior, en mi ser, y cada tanto sale y le gusta retarlos. Dice, las actividades complementarias del ejercicio 2 del punto B no me sale porque llego a números negativos. A ver, déjame que abro el campus, así es más rápido hacer esto que buscarlo entre mis carpetas porque tengo 1500. Esto sería la clase 4, ¿verdad? Sí. Y dijiste el ejercicio 2.b. Bien, logaritmo natural de 2x menos 3 más logaritmo natural de 5 menos x igual a logaritmo natural de 5. Bien. Bueno, César está proponiendo otro también, que en realidad, sí, bueno, los dos son bastante amigables. ¿Qué pasa con estos valores, Ángel, por ejemplo? ¿Qué planteaste para resolverlo? A ver. ¿Cuál va a ser, profe? El que propuso Ángel, a ver. Dale. Quiero saber qué fue lo que propuso para que podamos hacer algo, ¿no? Ay, ¿por qué se puso así? Dice logaritmo natural de 2x menos 3. Bien, usaste la propiedad de el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, ¿no? Entonces, esto lo podemos traducir a... vamos al corchete mejor. Bien, pero antes de hablar de la cuadrática, ¿no? A partir de acá, ¿qué hiciste? Bueno, vos decís que te quedó la cuadrática porque hiciste propia distributiva acá en el argumento del logaritmo natural, ¿verdad? Pero ¿cómo se continúa de acá? ¿Se suprimen los dos logaritmos naturales? No, no es que se suprimen porque no son funciones que uno pueda suprimir, ¿no? Como una raíz, una potencia. No, la idea era, recuerden, ¿no? Que cuando nosotros decimos que, por ejemplo, si nosotros tenemos el logaritmo en base a de x y decimos que eso es igual al logaritmo en base a de y decimos que las dos cosas son iguales, entonces esto implica que estos dos logaritmos van a ser iguales efectivamente cuando sus argumentos son iguales, ¿se entiende? Entonces no es que suprimimos los logaritmos, sino que al decir que estas dos expresiones son iguales y son logaritmos que tienen la misma base y demás, entonces solamente va a ser válida esta igualdad cuando los argumentos sean iguales. ¿Está bien? ¿Se entiende, Ángel? Y creo, no sé si el compañero que habló recién, que no es que los logaritmos se suprimen, ¿está bien? Sino que
estamos hablando de otro tipo de expresión, ¿no? Entonces, acá estamos diciendo que el logaritmo natural que tenemos a la derecha con su respectivo argumento, ¿no? Que es todo ese corchete, es igual al logaritmo de 5, entonces los dos logaritmos van a ser iguales cuando el argumento del primero sea igual al argumento del segundo. Ah, claro, está mal dicho suprimir, pero Claro. en el fondo sabemos que es eso. Claro, claro. Recuerden esto, ¿no? Las funciones logarítmicas no es algo que se puede suprimir a ambos miembros, sino que se plantea esta propiedad, ¿no? Esta idea, ¿sí? De que si dos logaritmos son iguales, solamente van a ser iguales cuando sus argumentos sean iguales. Entonces, a partir de ahí trabajamos. Entonces, habría que aplicar propiedad distributiva, en este caso, ¿no? Si lo aplicamos a la derecha, 2x por 5 son 10x, 2,5 por menos x, menos 2x al cuadrado. Presten atención por si meto la pata en algún lado. Menos 3 por 5, menos 15, y menos 3 por menos x, más 3x, igual 5, ¿no? 2 por son 10, menos 2, menos 15, y más 3. Bien, entonces esto nos daría menos 2x al cuadrado. Acá tenemos 10x, acá tenemos 3x, esto nos daría 13x, ¿está bien? Y tenemos menos 15, y este 5 que está sumando pasa restando, entonces nos daría menos 20 igual a 0, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Llegaste a eso, Ángel? Bien. Y vos decís entonces que si resolves esto, te dan raíces negativas. Me dio menos 1 y menos 5,5. ¿Estás seguro? A mí me da 4 y 2,5. Ajá, 4 y 2,5. ¿Qué cuenta hiciste, Ángel, para que te dé eso? Revisalo porque los dos resultados son positivos. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Ahí resolvemos usando Bhaskara. Claro. Y, por ejemplo, si nos da una raíz con digamos, un exponente más alto, lo bajamos con Ruffini, con Gauss y Ruffini. Claro, sí, 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 sí. Bien. En el caso de que quedara un polinomio de grado mayor, sí, van aplicando Gauss y Ruffini. Buenísimo, gracias. Ese sería el plan. Sí, sí. En este caso es facilito porque como es de segundo grado, aplican Bhaskara, ¿no? Y tienen que llegar a las dos soluciones, ¿no? 4 y 2,5, que habíamos dicho, ¿no? ¿Está bien, Ángel? Así que revisar bien el tema de los signos, a ver dónde estuvo el error. Profe, 4 y 5 medio puede ser. Bueno, sí, 5 medios es 2,5. Ok. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a retomar lo que nos quedó de la última clase, ¿sí? En esta, no, de nada, de esta última parte de la primera mitad de la unidad 1, ¿sí? En la clase pasada habíamos hablado entonces de lo que eran estas funciones especiales, ¿no? Haciendo un recorrido general, nosotros habíamos visto
primero estudiamos las funciones polinómicas, ¿está bien? Dentro de las funciones polinómicas, primero estudiamos la función lineal, la función cuadrática, las funciones polinómicas de grado mayor a 2, habiendo pasado previamente por el concepto de función, la clasificación de funciones, ¿está bien? Después pasamos también por lo que es las definiciones de conjunto de positividad, negatividad, intervalos, dominio, imagen. Vimos las funciones logarítmicas, exponenciales, ¿no? Estas propiedades, cómo son las gráficas de cada una, las características que tienen. Y después estudiamos las funciones trigonométricas en la última parte. Y para cerrar todo ese bagaje de funciones, hicimos mención a estas funciones especiales, ¿no? La función módulo, la función por partes y la idea de componer funciones, composición de funciones. Y para cerrar con toda esta última parte que hacen las funciones especiales, vamos a mencionar lo que se llama función inversa, ¿está bien? Y luego de eso sí arrancamos con lo que son los límites. Entonces, vamos a decir, ¿sí?, que si nosotros tenemos una función que va de A hacia B, también esta es la función que va desde A, que es su dominio, hasta B, que es el conjunto de su imagen, decimos que si la relación inversa definida que va desde B hacia A, ¿sí?, cambia el sentido de cómo se define esta relación, también es función, entonces recibe el nombre de función inversa, ¿está bien? Entonces, si nosotros tenemos una función que va desde A hacia B, y tenemos una función que va desde B hacia A, entonces esa función nueva se la llama función inversa, y se anota de esta forma. La función f, que va en el sentido que nosotros siempre conocemos, ¿no?, que va desde A hacia B, del dominio hacia la imagen, su respectiva función inversa, que se anota de esta forma con el -1 en el exponente, ¿sí?, pero no tiene que ver con las propiedades de potenciación, sino que esto solamente nos indica que estamos haciendo referencia a la función inversa de f, ¿está bien? La función inversa va a ir desde B hacia A, ¿sí? Cambia el sentido, y también lo que va a provocar entonces es que el dominio de la función inversa, ¿está bien? Sí, está bien. El dominio de la función inversa será la imagen de la función original, ¿está bien? El dominio de esta función es el conjunto imagen de la función f. Bien, y para que una función admita función inversa tiene que ser biyectiva, ¿sí? Sobre todo por esto que estamos diciendo acá, ¿no? Si una función va de A hacia B, la relación entonces que va de B hacia A tiene que ser función, ¿no? Entonces, si una función es biyectiva, admite función inversa. Vamos a ver un par de ejemplos de cómo se calcula una función inversa, ahora que ya conocemos varias funciones, ¿no? Fíjense lo siguiente. Acá se les da una pista de cómo calcular una función inversa de forma sencilla, ¿sí? Lo más práctico va a ser invertir los valores de x e y, o sea, de las variables, ¿está bien? Donde esté una, vamos a poner a la otra, ¿está bien? Y eso nos va a generar como una especie de ecuación donde vamos a tener que despejar a lo que sería la y, ¿está bien? Ese sería el plan. Esto sería lo siguiente, ¿no? Tenemos la función f, en este caso, que va de reales hacia los reales, tal que la función f es esta función lineal, menos 3x más 7, ¿sí? Nosotros sabemos ya de por sí que la función lineal es una función biyectiva, por lo que admite función inversa, ¿está bien? Entonces, lo único que vamos a hacer en primera instancia es al f de x cambiarlo por la y, ¿sí? Nosotros sabemos que f de x, g de x, h de x, no importa el nombre que tenga la función, siempre la podemos cambiar por lo que es la variable dependiente y, ¿está bien? Una vez que nosotros tenemos esto, lo que vamos a hacer es lo que se recomienda acá, ¿no? Cambiar de lugar las variables, ¿está bien? Las vamos a invertir. Entonces, donde está la x, donde está la y, vamos a poner x, y donde está x, vamos a poner y. Entonces, cuando generamos esto, de cambiar las variables de lugar, vamos a despejar lo que es la variable y, ¿sí?, que es nuestra variable dependiente. Entonces, si empezamos a despejar, este 7 que está sumando pasa restando, y este menos 3
que está multiplicando a la y va a pasar dividiendo, y entonces esta expresión nueva que encontramos, ¿sí?, va a ser la función inversa de la función f de x que teníamos originalmente. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? ¿Están seguros? Sí. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense en este caso, ¿no? Tenemos la función, en este caso es una función logarítmica, que va desde 3 a más infinito en el conjunto de su dominio hacia el conjunto de la imagen, que son los reales, tales que la función f de x es esta función, ¿no? Logaritmo de 3x menos 9. Obviamente, este dominio que ya se puso acá corresponde al dominio de esta función, si no hace falta calcularlo ni nada por el estilo. Sabemos que esta función, así como está definida, es una función biyectiva, por lo que va a admitir función inversa, ¿está bien? En primera instancia, al f de x vamos a cambiarlo por lo que es nuestra variable y, ¿está bien? Y una vez que tenemos esto, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, vamos a cambiar de lugar las variables, ¿está bien? Donde está y vamos a poner a x, y donde está x vamos a poner a y. Pregunto, la idea es despejar a la variable y. ¿Cómo puedo despejar la variable y de esta expresión que tenemos acá? ¿Qué se les ocurre? Logaritmo 3 dividido el logaritmo 9, x igual al logaritmo 3 dividido... No, porque estás planteando el logaritmo de una resta, y la propiedad decía que si yo tengo el logaritmo de una división, lo puedo pensar como el logaritmo de las restas de esos dos factores que se están dividiendo. Pero acá yo tengo el logaritmo de una resta, acá no puedo aplicar esos, ¿está bien? Esa propiedad no es válida. Sí, pero no está en la Pasarlo a propiedad. potencia. ¿Cómo? Pasarlo a potencia. Bien, o sea, no pasarlo a potencia, sino aplicar la definición del logaritmo, ¿está bien? ¿Qué decía la definición del logaritmo? La base del logaritmo, que en este caso es 10, elevado al resultado, me daba el argumento del logaritmo. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, si aplicamos la definición del logaritmo, tenemos que nos queda 10 elevado a la x es igual a 3i menos 9. Si de acá seguimos despejando, el 9 que está restando pasa sumando, y el 3 que multiplica pasa dividiendo, y entonces encontramos, una vez que despejamos a la variable y, encontramos lo que es nuestra función inversa de la función logarítmica, ¿sí? Y con esto también vemos que la función inversa de una función logarítmica es una función del tipo... ¿De qué tipo es esa función? ¿Cociente? No. ¿Dónde está la x? Exponencial. Ah, es una función exponencial, ¿está bien? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que las funciones exponenciales y logarítmicas son inversas una con respecto a la otra, ¿no? Y entonces en esta función exponencial ahora cambia de lugar, ¿no? El dominio son todos los reales y el conjunto de las imágenes va de 3 a más infinito, ¿no? Es súper interesante esto, ¿está bien? Entonces de esta forma se calculan las funciones inversas, ¿no? Haciendo ese cambio del lugar de las variables, y entonces uno puede despejar y encontrar cuál es la función inversa, ¿está bien? ¿Se entendió entonces cómo se calculan las funciones inversas? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, pero la inversa ya sería una premisa de ejercicio, digamos. O sea, no nos va a ayudar a resolver una ecuación.
No, en realidad es un depende. Depende en qué situaciones uno necesite calcular una función inversa. O quizás el ejercicio, es decir, che, calcular la inversa de esta función. Eso también puede ser un ejercicio. ¿Ah? Eso Claro, o sea, sí, no, de servirte para algo de lo que vimos, y no, pero sabiendo ahora todo el bagaje de funciones que tenemos y cómo se calcula una función inversa, vos estás en condiciones de calcular la función inversa de cualquier función. Sí, capaz que el camino, uno se siente más seguro, podés usar la inversa y debería llegar al mismo resultado. Claro, sí. Quizás la función inversa te arroje cierta información que la función original no, o al revés. Sí, eso es un depende, ¿no? Para que uno pueda usar la función inversa. Lo importante es que ustedes ahora saben cómo calcular una inversa, ¿está bien? Entonces, con esto último de funciones inversas, cerramos la primera mitad de la unidad 1 de nuestra materia. Ahora vamos a empezar. Cerramos esto y vamos a dar inicio entonces a la segunda mitad de esta unidad 1. Y de acá hasta que termine la materia, derechito, gente, empezamos con lo que es el estudio del concepto de límite, ¿está bien? Con esto les doy la bienvenida formal, si se quiere, a lo que es el cálculo infinitesimal. ¿Está bien? Ya vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a construir un poco lo que es el concepto de lo que es límite, ¿sí? Así como en su momento tratamos de construir y de definir lo que es una función, vamos a hacer lo mismo con el concepto de límite, ¿está bien? Es un concepto que lo tienen que tener súper claro, porque este es uno de los conceptos que atraviesa toda la materia, desde ahora hasta que termina en julio, ¿está bien? El límite siempre va a estar interviniendo en toda la materia, entonces es un concepto de los más importantes. Vamos a hablar de lo que es el infinitesimal o el infinitésimo, vamos a hablar de lo que significan las indeterminaciones y de cómo salvarlas, ¿sí? Eso va a ser el plan para esta clase de hoy. Entonces, para acercarnos un poco a lo que es el concepto de límite, vamos a analizar, ¿sí? Un par de cuestiones alrededor de esta función. Vamos a considerar esta función lineal, que ustedes ya la conocen, ¿sí? 2x menos 1, es súper sencillo de graficar y demás. Y vamos a ver, en este caso, cómo se comporta esta función cuando nosotros tomamos valores muy próximos a 3. ¿Sí? Ese es el plan. Ver entonces cómo se comporta esta función si nosotros tomamos valores muy próximos a 3 en el dominio de esta función, ¿no? Gráficamente tenemos esta representación que es nuestra función lineal. Nosotros vemos que cuando la x vale 3, según la función, su imagen respectiva es el punto 5, ¿no? Y el punto A es el que resulta de ese valor en el dominio y de ese valor en la imagen, ¿no? Y este punto obviamente pertenece a nuestra recta. ¿Cuál es el plan entonces, gente? Es analizar qué es lo que pasa con cómo se comporta la función cuando uno toma valores próximos a 3. Vamos a suponer que en este renglón que se encuentra el valor de 3, ¿sí? No me interesa ver qué es lo que pasa acá, sino me interesa ver qué es lo que pasa alrededor de 3, es decir, a su alrededor acá. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa a los costados de 3? Entonces, fíjense que por un lado vamos a darle la x, si proponemos una tabla de valores, ¿no? A la x le vamos a dar valores muy próximos a 3, 2,9, 2,99, 2,999, 2,999, ¿sí? Y para estos valores, si nosotros los evaluamos en nuestra función, nos va a devolver estos otros de acá, ¿no? Si la x vale 2,9, vemos que la función vale 4,8, si vale 2,99, 4,98, si vale 2,999, 4,998, y así sucesivamente, ¿está bien? Y por el otro lado, ¿sí? Le vamos a estar dando valores a 3 también, pero por el otro costado de 3, ¿sí? Tenemos 3,0001, 3,0001, 3,001, 3,01, 3,1, y así sucesivamente, ¿no?
Si nosotros evaluamos cada uno de estos valores en la función, vemos que en este caso nos va a dar estos valores, ¿no? Como imágenes, 5,0002, 5,002, 5,02, 02. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que ven ustedes, no? A medida que nosotros a la x le damos valores muy próximos a 3, ¿qué pasa con la función? ¿Qué valores va tomando la función? ¿A qué otros valores se va aproximando? A 5. A 5, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, sí. Sí. Bien. Entonces vemos que pasa esto, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a 3, por lo que sería el lado izquierdo de 3, ¿sí? Por este lado, ¿está bien? Fíjense que venimos acercándonos en este sentido, 2,9, 2,99, 2,999 y demás, ¿sí? Vemos que en la función, en ese caso, ¿sí? Se va aproximando a lo que es el valor de 5, es decir, en este sentido se va aproximando la función cada vez más a 5. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, Explicarlo de por nuevo. el otro... ¿Cómo? ¿Podría explicarlo de nuevo? No, se me cortó justo lo que estaba viendo el video. Ah, ok. Te decía que cuando en el valor de la x nos vamos acercando, ¿no? A 3 por estos valores, gráficamente nos estaríamos acercando a 3 por lo que sería nuestra izquierda, ¿está bien? Tomando valores muy próximos por este lado. Entonces vemos que la función va tomando valores cada vez más próximos a lo que sería 5. Es decir, en este sentido, la función se estaría acercando a lo que es el valor de 5. En la parte de la otra tabla, ¿sí? En estos valores, nosotros también nos estamos acercando a 3, pero sería por su valor, nos estaríamos acercando por lo que sería la derecha de 3, ¿no? Nuestra derecha. Estamos acercando a 3 en este sentido. Y vemos que en ese caso, los valores que va tomando la función también son valores cada vez más próximos a lo que sería 5 también. Gráficamente, la función se estaría acercando en este sentido. ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, ahí lo vi. ¿Entiende? Esa es la idea entonces de lo que sería el límite. O sea, en pocas palabras, ¿el límite qué sería? El límite para nosotros va a ser ese valor al que la función se va aproximando cada vez más, ¿sí? Pero fíjense que a mí no me importa justo qué pasa en ese valor, sino que estamos viendo cómo se comporta la función, es decir, la tendencia que tiene la función a medida que nosotros analizamos qué es lo que pasa en cierto valor de su dominio. ¿Está bien? Entonces, vamos a ir formalizando algunas cuestiones. Si nosotros nos acercamos a 3 por izquierda, fíjense que cuando uno dice que nos acercamos a 3 por izquierda, se anota de esta forma, así con un signo menos arriba chiquitito a la derecha. Observamos que la función se aproxima o tiende a valer 5, ¿está bien? Y sucede lo mismo si nos acercamos a 3 por derecha. Por derecha se anota con el signo más arriba chiquitito a la derecha, ¿no? Vemos que la función también se aproxima o tiende a valer 5. Entonces vamos a decir que 5 es el límite de la función cuando los valores del dominio en x se aproximan a 3. ¿Se entiende? Esta sería nuestra conclusión agregándoles las notaciones nuevas, ¿no? Simbólicamente, esto que está acá lo vamos a escribir de esta forma. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Decimos que el límite para cuando x tiende a 3
por izquierda de nuestra función es igual a 5. ¿Está bien? Y el límite para cuando x tiende a 3 por derecha de esta función también es 5. ¿Se entiende? Esta notación es lo mismo que dijimos acá arriba, pero escrito ahora de forma simbólica. ¿Me van siguiendo, gente? ¿Con esto que estamos planteando? Sí, profe, consulta. El límite si tiende, por ejemplo, que sea por la por la izquierda o derecha, y si tiende 5 en ese caso, puede ser que no sea el límite lo mismo, los dos tienen que tender al mismo valor, ¿no? Bueno, eso vamos a ir viendo ahora en otros casos, ¿sí? No siempre tiene que tender al mismo valor, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de eso que estás preguntando. Muy buena pregunta igualmente. Entonces, Profe, sí. una pregunta. Yo le había escrito ahí en el chat. Si Perdón, se no lo denominan vi. igual, no hay problema. Quería saber si se denominan igual, aunque la función esté pasando por el segundo o tercer cuadrante, digo, ¿viste? Cuando tienen el número negativo, si lo único que se le agrega el número negativo a ese 3 y se sigue escribiendo con un -3 arriba o con un +3. Ah, sí, si el número es negativo, si vos estás diciendo por izquierda o por derecha, estos simbolitos se mantienen. ¿Está bien? Está bien. Eso se mantiene siempre. Si se está estudiando la tendencia en un número negativo del dominio, nada, se pone el menos acá adelante, pero la idea de izquierda a derecha se mantiene de la misma forma. ¿Está bien? Incluso ahora después vamos a ver un ejemplo de eso también. Entonces, estos límites, ¿sí?, que nosotros estamos planteando por izquierda y por derecha son lo que se llaman límites laterales, ¿sí? Obviamente porque son de los laterales, de los costados del valor del dominio, ¿no? Y la importancia de estos límites laterales son los que van a determinar la existencia del límite, ¿sí? Es decir, ¿qué estamos queriendo decir con esto que les acabo de decir? Esto que está en este recuadro hermoso, precioso y bello. Dice, si el límite para cuando x tiende a un valor del dominio por izquierda de cierta función es igual al límite para cuando x tiende al mismo valor del dominio, pero por derecha de la función, ¿sí?, los límites laterales son iguales, entonces existe el límite para cuando x tiende a ese valor del dominio de nuestra función. En este caso, fíjense que en el ejemplo que vimos, los límites laterales tienden al mismo valor. Entonces, en este ejemplo, el límite existe, ¿sí? Porque los límites laterales son iguales. En el caso de que los límites laterales sean distintos, entonces no va a existir el límite. Así de sencillo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Como profe, no existe si el límite no son iguales en el sentido de, por ejemplo, como dice el límite por la izquierda y derecha que es igual a 5, si no son iguales no es límite. Claro, si no son iguales, no tienden al mismo valor, entonces el límite no existe. Ah, ok. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo, tranqui. Miren esta función. Tenemos una función, sí, que es una función racional, que la vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Primero vamos a hablar de lo que es el dominio de esta función. Vamos a confeccionar una tabla para ver cómo se comporta esta función alrededor de ese valor que es problemático para nuestra función. Ya vamos a ver por qué. Vamos a determinar si existe el límite, ¿sí?, para cuando x tiende al valor, en este caso, de -2. Y después vamos a hacer un gráfico aproximado para interpretar un poco mejor esto, ¿sí? En este caso nosotros tenemos una función del tipo racional. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos del cálculo de lo que era el dominio, ¿no?, para diferentes funciones, habíamos determinado que cuando nosotros trabajamos con una función, racional, ¿cuál era la condición para poder calcular el dominio de una función racional? ¿Qué era lo importante?
Cancelar el abajo, ¿Cómo? que no sé cancelar al de abajo, porque no se debe dividir por 0. ¿Puede ser? Claro, o sea, el denominador tenía que ser distinto de 0, exactamente. Entonces, con esa idea, vamos a decir que nuestro denominador, x más 2, tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Y entonces nos queda planteada una ecuación, ¿está bien? Si nosotros despejamos de acá, el 2 que está sumando pasa restando, y entonces llegamos a la conclusión de que x puede tomar cualquier valor excepto ¿quién? El valor de menos 2. Entonces con esto podemos concluir que el dominio para esta función van a ser todos los reales excepto el menos 2. ¿Está bien? Entonces, en este caso, para esta función, el valor menos 2 va a presentarnos un problema para esta función, ¿sí? Porque esta función se va a quebrar o va a tener un pequeño quiebre o un agujerito para cuando x vale menos 2. Pero, sabiendo esto, ¿sí? Si x vale menos 2, sabemos que la función no va a existir, ¿está bien? Porque el 2 está fuera de lo que es el dominio de nuestra función. Pero nosotros podemos darle valores muy próximos a lo que es el menos 2, tanto por izquierda como por derecha, ¿está bien? Por izquierda y por derecha, y podemos analizar cómo se comporta la función, ¿sí? Alrededor de ese valor que no pertenece al dominio de nuestra función, ¿está bien? Fíjense que a medida que le damos valores por izquierda y por derecha, ¿a qué valores se va acercando la función? ¿A qué valor tiende nuestra función? 4. A menos 4. ¿Está bien? Estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Sí, menos 4, menos 4. Bien, menos 4. Entonces, fíjense que si viendo los valores que tenemos acá en la tabla, ¿no? El límite para cuando x tiende a menos 2 por izquierda, es decir, venimos en este sentido, ¿sí? Vemos que la función se va aproximando o va tendiendo a valer menos 4. Y si nosotros planteamos el límite para cuando x tiende a menos 2 por derecha, es decir, vamos en este sentido, ¿sí? Vemos que la función se va aproximando a lo que sería el valor también de menos 4. Es decir, los límites laterales en este caso son iguales. Por lo tanto, podemos concluir que el límite para cuando x tiende a menos 2 de esta función es menos 4. ¿Se entiende? Gráficamente, esta función x al cuadrado menos 4 sobre x más 2 nos da esta función lineal, con el pequeño detalle de que para cuando la x vale menos 2, ¿sí? En este lugar hay un agujerito vacío, ¿sí? No hay imagen para lo que sería menos 2. Si ustedes graficaran esta función en el GeoGebra lo grafico como si fuera una función continua, ¿sí? ¿Por qué? Porque el GeoGebra considera todos los infinitos números alrededor de menos 2. Entonces, este agujerito que yo estoy poniendo acá, muy exagerado, no debería estar porque en realidad, si considero todos los números muy próximos a menos 2, este agujerito se hace tan infinitamente pequeño que no lo podríamos visualizar, ¿se entiende? Pero lo hago así a grosso modo para que se entienda que cuando la x vale menos 2, ahí tiene que haber un espacio vacío, ¿está bien? Entonces, si bien para menos 2 de x esta función no existe, hay un agujero vacío, sí existe lo que es el límite, ¿sí? Algo bastante interesante, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿hasta acá? Sí, profe, la consulta, lo que tomó para sacar lo que es aproximado el menos 4 de x menos 4, tomó de la función de x cuadrado menos 4 sobre x más 2, ¿no? Claro, sí, sí. Estos valores se evalúan en la función para saber cuáles son sus respectivas imágenes. Está bien, está bien. ¿Está bien? Buenísimo. Bien. Continuamos entonces. Vamos a analizar si esta función por partes, que justamente lo vimos la clase pasada,
Y en este caso pueden ver que es una función que tiene 3 condiciones, ¿sí? Para todos los valores del dominio que sean menores que -1, vamos a trabajar con esta función lineal. Para los valores del dominio que se encuentran entre -1 y 2, vamos a trabajar con esta función cuadrática. Y para todos los valores que sean mayores que 2, vamos a trabajar con esta otra función cuadrática. ¿Está bien? Gráficamente obtenemos esta curva que está acá, ¿sí? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles serían los puntos problemáticos, vamos a decirle, para esta función? Les digo punto problemático, ¿no? A estos valores donde la función cambia de comportamiento. ¿Está bien? -1 y 2. Bien, estamos todos de acuerdo que en este caso serían los valores de -1 y 2. ¿Está bien? Porque son problemáticos, entre comillas, vamos a decirle, ¿no? Porque justo cuando es -1, la función en ese lugar, para su izquierda y para su derecha, tiene funciones distintas. Y en 2 sucede lo mismo. A izquierda de 2 hay una función y a su derecha hay otra. Entonces esto provoca cierto análisis que se tiene que considerar. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver si existe o no el límite en esos valores que son problemáticos, entre comillas, para nuestra función. ¿Sí? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Existe el límite o no en esos valores del dominio para esta función? En una sí, de un lado. ¿En cuál? En la primera, por ejemplo, existe el límite para los números negativos o mayores a -1, y para el otro lado, no. A ver. Expláyate un poquito más. No, en realidad tiré una apreciación, no es porque lo supiese. Bueno, pero dale. Vamos a analizarlo. No, en la primera recta, del lado izquierdo, solamente me identifico porque viene una recta y se corta ahí, entonces me imagino que no habrá límite para continuar esa recta. El -1 porque hay un salto. ¿Cómo? El -1 hay un salto. Sí. Y entonces, Por eso no, en esa parte no hay límite. bueno, ¿por qué? Para mí, creo que en la primera función no existe límite porque abarca todos los valores de x hasta el -1. Y en la segunda función sí, porque es incluyendo al -1. Ni. En la primera no lo incluye y en la segunda sí lo incluye, digamos. Bueno, pero eso tiene que ver más con tiene que ver con cómo está definida la función en cuanto a las condiciones que se dan, ¿no? Si x es menor que -1, si x es mayor que -1, si es mayor o igual, ¿tá? Tiene que ver más que nada con eso, pero eso no hace a si existe o no el límite, ¿sí? Recién un compañero nombró algo de que la función es discontinua. Nosotros todavía no vimos ¿sí? el concepto de discontinuidad, así que vamos a dejarlo para más adelante esa idea. Yo estoy preguntando solamente si podemos definir si existe o no el límite en estos valores. ¿Está bien? Recuerden que para determinar la existencia de un límite, nosotros tenemos que analizar los límites laterales. ¿Está bien? Entonces, fíjense, quiero que me digan, ¿cuál es el límite para cuando x tiende a -1 por izquierda y cuál es el límite para cuando x tiende a -1 por derecha? ¿Cuáles son? -1,001 por izquierda y 0,99 por izquierda.
por derecha y por derecha. Bueno, pero esos serían valores próximos a -1 por izquierda y por derecha. Yo digo, ¿cuál es el límite de la función cuando uno tiende por esos costados del -1, ¿no? Por izquierda y por derecha. Uno sería 2,99 acercándose al 3 y el otro por la derecha 1, casi 1, 0,9999. Bueno, no hace falta quizás aproximar en decimales, sino directamente redondear, porque la idea es que el límite es ese valor donde la función se aproxima, no necesariamente digo que es igual, sino que, bueno, me acerco a este valor, ¿sí? Entonces vendría a ser por izquierda 3 y por derecha 1. Exacto, ¿no? Si me acerco a -1 por la parte izquierda, ¿sí? Vengo en este sentido, tengo que seguir la trayectoria de lo que sería de la función que se encuentra a la izquierda de -1, ¿no? En este caso, siguiendo la trayectoria de la función lineal, vemos que se acerca a lo que es el valor de 3. ¿Está bien? A -1 por izquierda. Y si me acerco a -1 por la derecha, en este sentido, siguiendo la trayectoria de la curva que se encuentra a su derecha, es 1. Tiende a valer 1. ¿Sí? El límite es 1. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Los límites laterales son distintos, por lo tanto el límite no existe cuando x tiende a -1 para esta función. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, sabiendo esto, ¿qué pasa para cuando x vale 2? Si el límite tiende, perdón, si la x tiende a -2, a 2 positivo, ¿el límite existe o no? ¿Qué opinan? ¿Que sí? Por la izquierda tiende a 3,9 casi 4. Para alguien que está hablando pero se lo escucha súper bajito. Perdón. Que cuando el límite viene por la izquierda, tiende a 3,99, casi 4. A 4, tiende a 4. Y cuando el límite viene por la derecha, también tiende a 3, bueno, 3 a 4. A 4, ¿sí? Volvemos con lo mismo, ¿sí? Cuando uno dice que si yo me aproximo a 2 por izquierda o por derecha, la función va a tender a cierto valor y ese valor es el límite, ¿sí? Recuerden, estos valores que nosotros estamos dando acá no decimos que es 4, sino que la función se aproxima a ese valor, ¿está bien? ¿Qué es lo que sucede en este caso? Los límites laterales tienden al mismo valor, por lo tanto, podemos asegurar que existe el límite para cuando x tiende a 2 de esta función y podemos incluso dar el valor de ese límite, ¿no? Que en este caso es 4. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora que ya... Sí. Pregunta, si esto es sería una función a trozo y también tendría que derivar esto en límite, ¿también se puede hacer la misma manera? ¿Se puede comprobar? Porque la función que dice ahí, si bien tiende a 3, pero está discontinua y aparece el límite del otro lado que es 1. No sé si me explico bien. No es como la otra que del otro cuadrante directamente sí los dos tienden a 4. ¿Y cuál es la pregunta entonces? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Pero puede haber límites si es discontinuo? Primero, no sabemos qué significa discontinuo todavía porque no lo definimos. ¿Está bien? Sí, yo tomé la opción porque no aparecen, o sea, como aparecen los dos circulitos vacíos, digamos. Bueno, entonces, lo que vos preguntás es que si la función, en una función donde haya un corte, por así decirlo, ¿no? Como en este caso, si el límite va a existir o no, si es posible que exista. Claro. Y no,
A ver, es un depende, te voy a decir, ¿está bien? Depende del tipo de función que estés analizando, porque, por ejemplo, en este caso, el corte que hay en la función, ¿sí? Que también un compañero creo que lo dijo, hay un salto, creo que alguien lo dijo, entre este valor y este valor que tenemos acá. Entonces, en este caso, los límites laterales sí van a ser diferentes, pero, por ejemplo, en el caso anterior, ¿sí? Acá, en esta última gráfica que habíamos visto, ¿sí? Acá la función también tiene un corte, ¿sí? Hay un salto acá también, pero ese salto no es tan brusco como el otro. Entonces acá, si bien la función presenta un pequeño corte, sí hay límite, sí existe, porque los límites laterales tienden al mismo valor. ¿Se entiende? No sé si va por ahí lo que estabas preguntando. No, sí, yo porque lo relacioné con la función a trozos. Sí, sí. Es que esto es una función a trozos y depende cómo esté definida, puede que exista o no el límite en alguno de sus valores del dominio. ¿Sí? Todo depende cómo esté definida de esto. ¿Está bien? Claro, se tiene que dar la condición tal cual como está planteada f de x, pero que en el caso de la función lineal no se vea tanto el salto como en este punto. Claro. Si esta función, por ejemplo, hubiera sido x, x más 2 en vez de x más 4, ¿sí? Esta recta hubiera quedado a continuación de este punto. Hubiera quedado acá. Y entonces ahí sí coincidiría la recta con el punto de acá y entonces tendríamos una función en donde en este punto también hubiera sido el límite si hubiera existido. ¿Se entiende? Todo depende de cómo estén definidas las condiciones y de qué tipo de función estés trabajando a un lado y al otro. ¿Está bien? Claro. Bien. Entonces, pequeños saltamontes. Ahora que sabemos aproximadamente lo que es el concepto de límite, lo que son los límites laterales y la importancia que tienen los límites laterales para determinar o no la existencia de un límite, podemos hablar de lo que es el álgebra de límites. Básicamente lo que estamos hablando acá son de las propiedades de los límites. Y estas propiedades, si bien ahora las vamos a enunciar de forma general, después nosotros las vamos a ir aplicando en diferentes tipos de contextos, ¿sí? Así que no se preocupen si ahora no lo entienden de entrada, ¿sí? Porque después lo vamos a ir aplicando de a poco. Bien, el primero dice, el límite de una suma es la suma de los límites. Es decir, si yo estoy aplicando el límite, ¿no? Para cuando x tiene un cierto valor del dominio a una suma de funciones, esta propiedad dice que yo puedo tranquilamente calcular el límite a cada una de estas funciones por separado y luego sumar cada uno de esos resultados, ¿sí? O sea, cada uno de los límites que me va dando el límite aplicado a cada una de estas sumas, de esas funciones que se están sumando. ¿Está bien? Algo similar pasa cuando se están multiplicando funciones en un límite, ¿no? El límite de un producto es el producto de los límites. Fíjense que en este caso tenemos el límite para cuando x tiene un valor del dominio de un producto de funciones. La propiedad dice que puedo calcular el límite de la primera función, el límite de la segunda función y después multiplicar sus resultados o sus límites entre sí. ¿Está bien? Bastante amigable esa propiedad. Algo similar a lo anterior, el límite de un cociente es el cociente de los límites, es decir, si yo tengo el límite de una división, la propiedad me dice que yo puedo aplicar el límite al numerador, ¿sí? Que en este caso me va a dar L1, el límite al denominador me va a dar L2 y después hacer la división entre esos límites. ¿Está bien? La cuarta dice, el límite de un logaritmo es el logaritmo del límite, es decir, esta propiedad lo que nos permite es intercambiar, si se quiere, de lugar el límite con el logaritmo. Es decir, si nosotros sabemos que el límite para la función que estamos trabajando es mayor que 0, ¿está bien? Entonces, si nosotros tenemos esta estructura, es decir, el límite aplicado a una función logarítmica,
¿sí? Al logaritmo de una función, yo puedo cambiar de lugar el logaritmo, ponerlo donde está el límite, y el límite ponerlo donde está el logaritmo. Entonces, yo voy a tener el límite aplicado a esta función, que me va a dar L, y entonces me va a quedar el logaritmo de ese resultado. ¿Está bien? Nos permite entonces... Profe. Sí. Perdón. ¿Eso lo podrías hacer si necesitas o podrías aplicar otra de las funciones que explicó arriba? O sea, otra de las propiedades. Por ejemplo, si yo tengo que el límite está entre corchetes y está el logaritmo con una función y el límite de otra función, lo puedo dar vuelta ahí adentro. Y me quedarían los límites juntos. Se pueden cambiar de lugar. Sí. Okay. Sí, se pueden cambiar. Y la última propiedad, sí, que la vamos a usar en el último caso que vamos a estudiar con respecto a los límites, es que si nosotros tenemos el límite de una función potencial exponencial, ¿sí? Es el límite de la base elevado al límite del exponente. Es decir, si nosotros sabemos que el límite de lo que sería la función 1, que va a estar jugando como la base de esa función exponencial, es positivo, entonces, y además sabemos que el límite de lo que es la función 2 nos da L2, ¿sí? Nos dan dos límites como resultado. Si yo tengo el límite aplicado a una función exponencial, ¿está bien? F1 elevado a lo que sería F2, yo puedo calcular el límite de la base y el límite del exponente y después volver a la estructura de la base elevado al resultado, ¿no? El primer límite elevado al segundo límite. Esto lo vamos a aplicar recién a lo último de todo, ¿sí? Pero se entiende, estas propiedades, ya les digo, si bien así vistos de forma general, puede que no se entiendan, pero después lo vamos a ir aplicando de forma intuitiva en los diferentes ejercicios. ¿Está bien? ¿Arrancamos? De nuevo, te escucho súper lejos. Perdón, no, el límite de la función potencial es como de la base a otra potencia. O sea, f de x1 es sobre lo que está a la potencia de f2. Sí, claro, uno está en la base y el otro está en la potencia. Es como potencia de potencia, o sea, una potencia elevada a la otra potencia. No sé si potencia otra potencia porque no es que hay una potencia adentro de otra potencia. También no hay dos exponentes distintos, sino que vos tenés una función elevado a otra función. Y si vos tenés el límite de esa estructura, la propiedad dice que vos podés calcular el límite de la base y el límite del exponente. Y una vez que vos tenés esos resultados, volvés a la estructura, ¿no? El límite de la base elevado al límite del exponente. Claro, te dice que lo podés separar y después Claro. le volvés a poner como estaba antes para tener ya una vez que tenés los números, lo resolvés con los números, ¿no? Sí, exactamente, va por ese lado. ¿Está bien? Buenísimo. Bien, vamos entonces a adentrarnos con lo que es el cálculo de los límites, ¿sí? El primer caso se va a llamar límites determinados porque nosotros justamente podemos determinar el resultado de estos límites, ¿está bien? Esa es la idea. Entonces, en los casos anteriores estuvimos analizando los límites de forma algebraica, de forma geométrica. Es decir, analizando qué es lo que pasa en cierto gráfico, nosotros decíamos el valor del límite. Ahora vamos a calcular el límite de estas funciones sin saber o sin necesitar el gráfico. Es decir, vamos a calcular límites de forma algebraica. ¿Está bien? En este caso tenemos el límite para cuando x tiende a 3 de esta función lineal, ¿sí? La forma sencilla para poder dar el resultado de este límite es evaluar el valor al que tiende la x, que en este caso es 3, en esta función. ¿Está bien? Entonces tendríamos menos 2 por 3, esto me daría menos 6, y menos 6 más 5 me daría menos 1. Por lo tanto, cuando la x tiende a 3 para esta función lineal, el límite, es decir, la función va a tender a valer menos 1. ¿Se entiende? Sí. ¿Hay que hacer el reemplazo, ¿no?
Sí, reemplazo, evaluación. Evaluación. Díganme cuál es el límite de esta función. ¿10? ¿Estamos de acuerdo, gente? ¿Todos coinciden? Bien, da 10, ¿está bien? Entonces tenemos que menos 4 al cuadrado es 16 y 16 menos 6 es 10, ¿está bien? Entonces ese va a ser el límite de nuestra función. ¿Cuál va a ser el límite de esta función que les presento acá? 0. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. En este caso, este límite da 0. ¿Está? Entonces, vamos a formalizar una cuestión. Este valor que nosotros tenemos acá... Profe, cuando da 0 no pasa nada raro ahí. No. 0 es un número. Pero ahí estaría pasando por 0 de X y 0 de Y, ¿no? Vos estaríamos analizándolo, si ponemos los valores por izquierda y por derecha después. No, está bien, no dije nada, estaríamos en 0,99 y 0,0. Está bien, claro, está bien. Ese no es 0. Entonces, lo que les decía es que... sí, desconfianza. Les decía que este valor 0 que nosotros tenemos acá, ¿sí? En realidad no es el 0 estricto, ¿está bien? Que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque nosotros acá, en el contexto de lo que es de hablar del concepto del límite, ¿sí? Siempre decimos que la X tiende a valer 7, que la X tiende a valer menos 4, que la X tiende a valer 3, ¿sí? Es decir, cuando nosotros decimos eso, lo que estamos diciendo, en definitiva, es que X tiende a valer cierto valor, que se acerca a ese valor, pero nunca llega ahí, ¿se entiende? Es decir, no decimos X es igual a 7, X es igual a menos 4, ¿está bien? Sino que decimos que tiende, que se acerca, que se aproxima. Por lo tanto, este valor que nosotros tenemos acá no es 0 estricto, sino que es un número que tiende a valer 0, ¿se entiende? Y este número, como tiende a valer 0, es un número tan chiquito que tiende a valer 0, valga la redundancia. Por lo tanto, este número que nosotros tenemos acá es lo que se conoce como infinitésimo, ¿está bien? Este 0 que resulta de un límite se llama infinitésimo, y es lo que justamente le da el sentido a toda la materia de acá hasta que termina, ¿está bien? El infinitésimo es justamente esto lo que nosotros vamos a empezar a trabajar ahora, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con este tipo de, no con el 0, ¿no? Pero la idea ahora es, fíjense que en la primera parte de la materia nosotros hicimos un análisis muy general de las funciones y ahora vamos a empezar a trabajar con analizar cosas muy pequeñas o cosas muy grandes, dependiendo del caso, ¿está bien? Entonces, este 0, que es un infinitésimo, es lo que le va a dar el sentido a toda nuestra materia. Entonces, este número no es 10, sino que es un número que tiende a valer 10, y esto no es menos 1, sino que es un número que tiende a valer menos 1. ¿Se entiende, gente, esto que estábamos charlando? Sí, profe. Pará, te estoy escuchando que hablas pero muy despacito de nuevo. Me corrí el auricular, perdón. No, que quiere decir que cuando me está hablando de 0, como dice infinitésimo. Del infinitésimo. Exactamente. Quiere decir que no, es como que no llega a 0, es algo, y, o sea, es como 1,99999, pero no es 2, ponele. Claro. Es un valor que se aproxima a 0, que tiende a valer 0, ¿está bien? Este número, este infinitésimo,
también podemos decir que es todo lo contrario al infinito, ¿no? Ustedes saben que el infinito es un concepto que nosotros lo pensamos como un número que es extremadamente grande, ¿no? Que se va, se va, se va, y es grandísimo ese número, que no lo podemos ni siquiera pensar. Bueno, lo mismo va a suceder con el infinitésimo. Es todo lo contrario al infinito. Es un número extremadamente pequeño, tan pequeño, que tiende a valer 0. ¿Se entiende? Por eso hasta el nombre es muy similar al infinito e infinitésimo. Quiero que me digan cuál es el resultado de este límite. A ver. ¿Puede repetir? 7 medios. ¿Cuál es el resultado de este límite? ¿Cuánto? 7 medios. Sí, puede ser. Sí puede ser, ¿no? 7 medios, sí. Si la x tiende a 5 para esta función homográfica, que después la vamos a analizar, o función racional, nos va a dar 7 medios. ¿Cuál es el resultado de este límite? A ver. Cero. En este caso, este límite nos daría 0 en el numerador y menos 12 en el denominador. ¿Estamos de acuerdo? O sea, un infinitésimo dividido menos 12. Y 0 dividido menos 12 nos va a dar 0. ¿Estamos de acuerdo con esto, verdad? Sí, 0. Sí. Bien. Quiero que me digan el resultado ahora de esta función. $46. Bien, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que es 46 sobre 0? Y entonces, Cero. ¿seguro? Ahí me parece que como es tan chico, No tiene. se divide entre tantos números que viene a ser un número grande también. Algo así. Algo así, va por ahí, ¿sí? En este caso tenemos 46 sobre 0, ¿está bien? Si bien nosotros sabemos que no podemos dividir por 0 en matemática, y eso ya está demostrado y demás, y es algo que ya lo tenemos súper masticado, no podemos dividir por 0. Pero ¿qué es lo que pasa en un contexto de límites? Este 0, recordemos que no es el 0 estricto del álgebra que siempre conocemos, ¿no? Sino que esto es un infinitésimo. Es decir, estamos dividiendo 46 por un número que tiende a valer 0, que es extremadamente pequeño. Entonces, el resultado de esta expresión es anti-intuitivo, ¿sí? En este caso nos va a dar infinito. También les digo el resultado para que vean lo que vamos a hacer ahora. Miren esto. Si nosotros tenemos un número, por ejemplo, no sé, el 2, por decir algo, ¿no? Vamos a dividirlo por un número pequeño, más chico que el 2, el 1. 2 dividido 1 me da 2. ¿Está bien? Ahora vamos a dividir a 2 por un número más chico que 1, por ejemplo, su mitad, 0,5. En este caso nos da 4. 4 es más grande que 1 que nos dio hace un ratito, ¿no? Cuando dividimos a 2 por 1. ¿Qué pasa si a 2 lo dividimos por un número más chico que 0,5? Por ejemplo, 0,1. En este caso nos da 20, ¿sí? Fíjense que el resultado ahora, al dividir a 2 por un número mucho más pequeño que 0,5, nos da un resultado más grande. ¿Qué pasa si a 2 lo dividimos incluso ahora por un número más chico que 0,1? Por ejemplo, 0,01. Nos da 2000 como resultado. Se fijan que es una situación anti-intuitiva, ¿verdad? Si a 2 lo divido por 0,0001, por ejemplo, en este caso nos va a dar 200.000. ¿Está bien?
Y si lo divido por un número cada vez más pequeño, más cercano al 0, en este caso nos da 200 millones. ¿Está bien? Bueno, lo mismo pasa con el caso que nosotros tenemos acá, ¿no? Si a 46 lo divido por un número pequeño, que cada vez se aproxima cada vez más a 0, nos da un valor cada vez cada vez más y más grande. ¿Está bien? Entonces, no sé si elevarlo infinitamente, sino que al dividirlo por un número extremadamente pequeño, el resultado va a tender a infinito. ¿Sí? No es que lo elevamos, sino que el resultado tiende a infinito. ¿Se entiende? Es anti-intuitivo dividir por un infinitésimo. Ahí aparece nuestro primer infinito. Fuerte, ¿no? ¿Qué nos va a dar el límite de el resultado de este límite que tenemos acá? Cero. ¿Cero? Es infinito sobre infinito. 0 sobre 0. Es 0 sobre 0, en primera instancia. ¿Está bien? Ahora, ¿qué opinan de eso ustedes? Ahí ya sí que no se puede. No, te va a dar un número Sería infinito también. pequeño y cuanto más dígitos le pongas, más se va a acercar a 0. O va a ser más chico. Claro, se va a dar lo mismo que en el caso anterior, pero esta vez. Claro, al revés. Exactamente, al revés. Bueno, Cada casi rama les diría. calculadora, profe. Casi les diría yo. ¿Por qué? Porque pasa algo extraño en este caso, ¿sí? Así, indeterminado se llama. ¿Se podría sacar factor común de x más 9? Bueno, tranqui, campeones, de a poco. Aprendamos a caminar primero antes que correr. A ver, vamos de a poco, ¿sí? En primera instancia, al tener 0 sobre 0, ¿sí? Un infinitésimo dividido otro infinitésimo, esto, así como está, por el momento no le podemos dar solución. ¿Está bien? Porque yo no sé si este infinitésimo, el del numerador, por ejemplo, si es más chico que el que está en el denominador, o al revés, o si los dos tienen la misma naturaleza. ¿Está bien? No sé cuál es más chico que el otro. Lo mismo me pasa con los infinitos. Yo no puedo comparar los infinitos porque no sé qué infinito es más grande que el otro. Entonces, esto, así como está, no lo podemos resolver. Esto es lo que se llama una indeterminación. ¿Está bien? Es decir, no puedo determinar cuál es el resultado de este cociente entre infinitésimos. De todos los límites anteriores, sí podemos determinar cuál es el resultado. Puede ser un número real, ¿sí? Positivo, negativo, cero, decimal, irracional, e incluso puede ser infinito. Pero si yo tengo 0 sobre 0, un infinitésimo sobre un infinitésimo, no podemos dar solución a esto todavía, ¿sí? Esto entonces es lo que se conoce como límite indeterminado. Y ahora, a partir de ahora en adelante, vamos a estudiar los distintos casos de cómo se resuelven las indeterminaciones. Y ahí es donde ustedes empiezan a odiarme. Pero, si son inteligentes, van a saber encontrarle la vuelta a esto, ¿sí? Entonces, sí. Ahí no tendrías que decir que habría el límite o función si es distinto de menos 9 y ¿Por qué? empezás a, digamos, a resolver. Porque si es diferente, si la x es distinta de menos 9, ya no te va a dar 0 arriba o 0 abajo. Está bien, pero acá, con respecto a lo que se dice de esta función, en este ejercicio yo no sé nada de eso, ¿está bien? Se supone de igual manera que como esto es una función homográfica, ¿está bien? Al haber una división en el medio, se sobreentiende que el 9 negativo no pertenece al dominio, ¿está bien?
Pero, de igual manera, yo puedo estudiar el límite para cuando X tiende a ese valor, ¿sí? Fíjate que volvemos a esta idea, ¿no? Cuando hablamos de límite decimos que X tiende a valer menos 9. No estoy diciendo que X es igual a 9, que X vale 9. ¿Está bien? Estamos diciendo que se aproxima, tiende a, ¿está? Entonces, por eso acá, en este tipo de límites, no hace falta decir, bueno, la X no puede valer menos 9. Porque no hace falta, porque ya la idea del límite está diciendo que me aproximo. Lo que pase justo en menos 9, no me importa. ¿Está bien? No viene al caso en esta función. Después sí, cuando analicemos, hagamos un estudio muy profundo de lo que son las funciones homográficas, vamos a hacer esa distinción, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vos tranqui. Disfrutá el camino. Bien, entonces, les decía, el primer caso de límites es esto que vimos recién, que son los límites determinados, y ahora vamos a empezar a ver los distintos casos de indeterminaciones que se pueden presentar. ¿Está bien? Entonces, el primer caso de indeterminación va a ser el cociente de infinitésimos, ¿sí? Este caso que vimos recién, de un infinitésimo dividido un infinitésimo. Y la primera parte, podríamos decir, que se presenta dentro de este tipo de indeterminación, es cuando tenemos un cociente de polinomios. ¿Está bien? Entonces, para poder salvar la indeterminación, es decir, yo no me voy a quedar con ese resultado de 0 sobre 0, porque volvemos a lo mismo, es una indeterminación. Yo tengo que dar el resultado real de eso. Lo que vamos a hacer es tratar de factorizar los polinomios que están interviniendo en la función y tratar de dar el resultado real del límite. ¿Está bien? En este caso, ¿cuál es el límite de esta función que tenemos acá? ¿Cuál es el valor de ese límite? 2. Voy a hacer de cuenta que no escuché nada, sigan haciendo las cuentas. Resultado, perdón, el límite. El límite, claro, claro, ¿cuánto va a dar? Y ahí queda 0 sobre 0. Está bien, estamos de acuerdo, ¿no? El límite para esta función se va a indeterminar. Sí, sí. Sí. Bien. Pero podemos resolver la parte de abajo del límite, o sea, x cuadrado más 5x menos 14. Sí, si evalúas el 2 acá, vas a ver que te da 0 también, ¿no? El 2 se evalúa en toda la función. ¿Está bien? Sí, profe, pero sacando el factor común. Ah, no, eso es otra cosa, pará. Entonces, en este caso, como nos da 0 sobre 0, está bien, y vemos que tenemos un cociente de polinomios, la idea es factorizar cada uno de esos polinomios, ¿sí? Si analizamos, por ejemplo, el polinomio que está en el numerador, tranquilamente, por la estructura que tiene, podemos usar lo que se llama diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, x al cuadrado menos 4 lo podemos expresar como x más 2 por x menos 2. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. ¿Sí? Bien. En el caso del polinomio que se encuentra en el denominador, por las características que tiene, no puedo aplicar ni factor común, ni trinomio cuadrado perfecto, ni, no sé, ningún otro caso que ya conocemos, ¿sí? Entonces, como no le podemos aplicar ningún caso de factoreo, directamente vamos a factorizarlo aplicando la regla de Ruffini. ¿Está bien? Vamos a tomar los coeficientes del polinomio, 1, 5 y menos 14. Perdón. Planteamos la tabla de Ruffini y el valor que vamos a usar acá para hacer todo el proceso va a ser el mismo valor al que está tendiendo la x en nuestro límite. ¿Está bien? En este caso, como tiende a 2, vamos a usar ese 2 ahí. Perdón. Entonces, empezamos a aplicar la regla, ¿no? El primer coeficiente va a quedar como está, sin modificarse, y a partir de ahí empezamos a multiplicar, ¿no? 1 por 2 es 2, 5 más 2 es 7,
7 por 2, 14, y menos 14 más 14, 0. Tiene que dar siempre 0, ¿sí? Entonces, nos queda como resultado 1 y 7. Estos dos valores van a ser coeficientes del polinomio resultado de lo que era Ruffini. ¿Se acuerdan de eso, no? Que lo teníamos que completar con las x, considerando que este resultado tenía que tener un grado menos con respecto al polinomio original. Entonces nos quedaría de esta forma, ¿no? Tenemos, en este caso nos quedaría una x más 7, y se acuerdan que eso siempre se multiplicaba por x y el valor de Ruffini cambiado de signo, ¿sí? Entonces, el polinomio del numerador nos queda de esta forma, según la diferencia de cuadrados, y el polinomio del denominador, según lo que tenemos acá, nos queda una x más 7, ¿está bien?, por x y el valor de Ruffini cambiado de signo. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Sí, profe, pero el x menos 2 lo sacó del límite que tiende a 2 por el x menos 2. No, por Ruffini, por la regla de Ruffini. La regla de Ruffini, o sea, cambió... Ah, vos decís este 2. Sí, sí. Sí, este 2 viene del límite, sí. Siempre se usa el mismo valor al que tiene la x. Okay. ¿Está bien? Entonces, una vez que factorizamos los polinomios, podemos recién ahí simplificar ese factor que tienen en común los dos polinomios, y entonces llegamos a un límite de una función que se encuentra reducida de alguna forma, y entonces ahora puedo volver a analizar, perdón, puedo volver a evaluar el valor al que tiende la x en esta función que me quedó, y en este caso vemos que nos da 4/9. Este es el verdadero valor del límite para esta función, ¿sí? Donde antes nos daba 0/0, y ahora, habiendo factorizado y simplificado, encontramos el verdadero valor al que tiende la función. ¿Se entendió? Sí, profesor. Bien. Entonces, quiero que me digan cuál es el valor del límite de esta función que antes, en la diapositiva anterior, nos había dado una indeterminación, ¿no? Nos había dado 0/0. ¿Cuál es el límite entonces? Profe, saque el mouse. X menos 9. ¿Puede ser X menos 9 solo? No, me tiene que dar un valor numérico. $18. ¿Qué opinan los demás? Esto sabemos que da 0/0, ¿no? En el polinomio que se encuentra en el denominador no lo podemos factorizar porque ya se encuentra en su expresión mínima. Pero, ¿cómo podemos factorizar lo que está el polinomio del numerador? ¿Qué se les ocurre? Diferencia de cuadrados. ¿Diferencia de cuadrados? No, x menos 2 y x menos 18, entre paréntesis. ¿Qué es lo que sacaríamos? A ver, este polinomio, por la característica que tiene, la única forma de factorizarlo es con factor común. Factor común, es decir, X menos 9 por X menos 9. No, eso sigue siendo diferencia de cuadrados. No, es 2 por X más 9. Más 9. Casi. Menos 2 Menos 2 por X más 9. por X más 9. ¿Está bien? Al factorizar esto,
quedaría como menos 2 por, y paréntesis, x más 9. Entonces, este x más 9 con el x más 9 del paréntesis que queda arriba se simplifican, y lo único que queda es menos 2. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe, Está bien, queda menos 2, ¿sí? Bien, ahora saben entonces salvar indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 cuando estén trabajando con cociente de polinomios, ¿sí? Saben que tienen que factorizarlos, buscar el factor que tienen en común y simplificarlo, ¿no? Bien, vamos a ver entonces un caso más, antes que termine la noche. Vamos a seguir trabajando en el mismo contexto del 0 sobre 0, ¿sí? De esta indeterminación, pero ahora vamos a tener un cociente de funciones irracionales, es decir, van a aparecer raíces cuadradas ahora, ¿está bien? Y para poder resolverlo, lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por el conjugado de las expresiones irracionales, ¿sí? Vamos a ver esto. Quiero que me digan el límite, el valor que va a tener el límite de esta función. ¿Qué es lo que va a dar? Ahí da 0 sobre 0. Estamos de acuerdo, ¿no? 0 sobre 0 va a dar en este caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el numerador, en este caso, ¿sí? Porque puede estar en el denominador también, se encuentra esto que se llaman expresiones algebraicas, expresiones irracionales, ¿sí? Porque aparecen raíces cuadradas. Entonces, para poder resolver este límite, lo que vamos a hacer es considerar la expresión conjugada de la expresión irracional. Fíjense que nosotros tenemos acá raíz cuadrada de 2x menos raíz de 14, y su conjugado va a ser la misma expresión, pero con una suma. ¿Está bien? Es exactamente lo mismo, pero con una suma. Entonces, teniendo ahora en cuenta la expresión conjugada, ¿sí? De lo que teníamos en el numerador, vamos a multiplicar y dividir por esa expresión conjugada a nuestra función original. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es un procedimiento en este caso, más que lógica, es parte de un procedimiento. ¿Está bien? Entonces a nuestra función original multiplicamos y dividimos por esta expresión conjugada de lo que está en el numerador. Una vez que tenemos estas dos expresiones, multiplicamos, porque son dos fracciones, ¿no? Multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. En este caso nos queda de esta forma. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo hasta acá? sí, profe. Pensé que se cancelaban, ¿no? Pero no se puede. No, porque tienen signos distintos, ¿está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? En un cálculo auxiliar, ¿sí? Vamos a aplicar la propiedad distributiva solamente a los paréntesis que son conjugados entre sí. En este caso, entonces, vamos a aplicar la propiedad distributiva solamente en el numerador. ¿Está bien? Porque tengo dos paréntesis que son conjugados entre sí. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Entonces empezamos. Raíz cuadrada de 2x por raíz cuadrada de 2x, esto nos da raíz cuadrada de 2x al cuadrado. Raíz cuadrada de 2x por raíz de 14, esto me da raíz cuadrada de 2x por raíz de 14, y este término va a ser positivo, porque la raíz cuadrada de 2x es positivo y la raíz cuadrada de 14 también es positivo. Vamos con el segundo término. Ojo porque esta raíz de 14 es negativo. Menos raíz de 14 por raíz de 2x, esto me da menos raíz de 14 por raíz de 2x. Y menos raíz de 14 por raíz de 14, esto me da menos raíz de 14 al cuadrado. ¿Está bien? Algebraicamente, ¿qué es lo que ven que podemos hacer en este caso? La raíz. Sí, no se puede. ¿Cómo? ¿No se puede cancelar la potencia con la raíz?
Bueno, eso por un lado. ¿Qué más? Y cancelarlo al 2x por raíz de 14 y el 14 por 2x. Claro. Bien, es decir, los términos que están en el medio, el segundo y el tercer término, son exactamente iguales, ¿no? Salvo que uno de ellos es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto, estos dos términos se anulan entre sí y se hacen cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Entonces, por eso, ¿sí? Por esto, justamente, nosotros multiplicamos por la expresión conjugada de las expresiones irracionales para provocar que estos dos términos se hagan cero. Porque, como dijo un compañero, en el primer término y en el último término, al tener una raíz cuadrada y una potencia cuadrada, estas operaciones sí son inversas u opuestas entre sí, y por lo tanto, la raíz cuadrada con la potencia cuadrada se simplifica y lo que me queda en el primer término es 2x. Y en el último término, raíz cuadrada de potencia cuadrada se simplifica y me queda solamente el 14 con el signo menos que ya tenía el término. ¿Se entiende? Entonces, en el numerador, luego de haber aplicado la distributiva, me queda 2x menos 14 y el denominador queda exactamente igual, ¿sí? Si nosotros evaluamos el valor al que tiene la x en esta expresión, van a poder ver que se sigue determinando, sigue dando 0 sobre 0, ¿sí o no? Confírmenme. Sí, profe, da sobre 0. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo salvamos nuevamente esta indeterminación? Bueno, bastante sencillo. Fíjense la forma que tiene este polinomio que nos queda como resultado de la distributiva y la expresión que tiene este polinomio que tenemos en el primer factor en el denominador. ¿No los podemos factorizar? Sí, profe. 2x ¿Sí? menos 14 sobre 3x menos 21. A ver de nuevo. Los 2x menos 14 sobre los 3x menos 21. Y bueno, ¿y cómo los factorizamos? ¿Cómo quedarían? El del uno quedaría 2 por x menos 7 Bien. y otro 3 por x menos 7. El de abajo, bien. Bien, quedaría de esta forma, ¿no? Si factorizamos estos dos polinomios, quedarían así. Sí, sí. ¿Está bien? Entonces, podemos simplificar el x menos 7 del numerador y del denominador y nos queda una expresión mucho más reducida y amigable. En donde si evaluamos el valor al que tiende la x en esta expresión, vamos a tener 2 por 7, 14, raíz de 14 más raíz de 14 son 2 raíces de 14, ¿verdad? Y 2 raíces de 14 multiplicado por el 3 que está delante, 2 por 3 nos va a dar 6 raíces de 14. Esta expresión sería el resultado del límite, ¿sí? Pero, si ustedes recordarán de años anteriores o de haber cursado en otra facultad o haber cursado con otros profes y demás, etc., recordarán que las raíces cuadradas en el denominador no se puede dejar, ¿sí? En lo que es matemática no se considera como prolijo que una raíz se encuentre en el denominador y entonces se usa un tema que se llama racionalización de denominadores, ¿está bien? Si no se acuerdan, lo pueden googlear, ¿sí? O lo buscan en algún libro de bibliografía, pero esto, si nosotros lo racionalizamos, llegamos a este resultado. La raíz de 14 sobre 42. ¿Está bien? Repito por las dudas, para el que no llegó a notar, el tema para poder escribir esto de forma correcta o de forma aceptable es con el tema que se llama racionalización de denominadores, ¿sí? Sí, habría que googlearlo.
Habría que googlear, ¿no? Cómo se racionalizaba. Si no se acuerdan, la clase que viene me lo preguntan y lo repasamos, ¿está bien? Pero lo vemos recién la clase que viene. Primero quiero que investiguen, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo que es exactamente igual, la misma idea, ¿sí? Vamos a plantear, vamos a seguir trabajando con expresiones irracionales, ¿sí? Pero en este caso tenemos tanto en el numerador como en el denominador las expresiones, ¿está bien? Entonces, el procedimiento es exactamente el mismo, solamente que se le agrega un paso más, ¿está bien? ¿Qué es esto de agregarle un paso más? Si nosotros evaluamos el valor al que tiende la x, en este caso, para esta función, esto se va a indeterminar. Va a dar 0 sobre 0. Entonces, para salvar esta indeterminación, vamos a multiplicar por el conjugado de las expresiones irracionales, pero en este caso, como tenemos dos expresiones irracionales, una en el numerador y otra en el denominador, vamos a multiplicar por el conjugado de cada una de ellas. Por eso digo que se agrega un paso más, ¿no? Entonces, a nuestra función original la multiplicamos por el conjugado de las expresiones, de la expresión que tenemos en el numerador, pero también la vamos a multiplicar por el conjugado de las expresiones, de la expresión que tenemos en el denominador. ¿Se entiende? Es el mismo paso anterior, pero se hace tanto en el denominador como en la parte de abajo. Claro, porque al haber dos expresiones irracionales, eso nos obliga a multiplicar dos veces, si se quiere, ¿no? Entonces, en el paso que sigue, yo me voy a saltear dos pasos, ¿sí? En el paso que sigue, nosotros tendríamos que multiplicar estas tres fracciones, ¿está bien? Entonces nos quedaría una única fracción enorme, en donde tendríamos esto entre paréntesis, por esto entre paréntesis, por esto entre paréntesis, sobre esto entre paréntesis, por esto entre paréntesis, por esto entre paréntesis. ¿Se entiende? Eso es lo que obtendríamos en el paso que sigue. Y después lo que tendríamos que hacer es lo mismo que hicimos antes, es decir, no, porque si simplifico llego a la función original y no es la idea. Una vez que nosotros tenemos los tres paréntesis multiplicados entre sí, vamos a aplicar distributiva entre los paréntesis que son conjugados entre sí. ¿Está bien? En el numerador, la propiedad distributiva la voy a aplicar entre el primer paréntesis y el segundo, y en el denominador entre el primer paréntesis y el tercero. ¿Se entiende? Solamente voy a aplicar la distributiva entre los paréntesis que son conjugados entre sí. También me voy a saltear ese paso, ¿está bien? Pero esto tendría que estar en un cálculo auxiliar acá al costado. No lo puse porque si no esto va a ser un cachengue y no se iba a entender nada, ¿está bien? Pero como ya lo hicimos en el paso anterior, creo que se entiende. En el numerador, una vez que nosotros aplicamos la propiedad distributiva, nos va a quedar x menos 6 por el tercer paréntesis, que no lo usamos, va a quedar tal cual está. Y en el denominador, el primer paréntesis por el tercero nos va a dar como resultado 3x menos 18 por el segundo paréntesis que no lo usamos. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe, la única diferencia que lo que está haciendo, bueno, en el cálculo auxiliar, resumiendo el paso, digamos, la distributiva. Sí, ustedes deberían ponerlo, ¿sí? En su carpeta o donde estén tomando apuntes. Eso, la parte de la propiedad distributiva tiene que estar formando parte de lo que es el ejercicio, también de la resolución. ¿Estamos de acuerdo? Porque es parte de la justificación. ¿Está bien? Como para que... Porque todo esto en un parcial se corrige. ¿Está bien? Se considera lo que es la propiedad distributiva. Repito, yo no lo puse ahora para no sobrecargar de información lo que iba apareciendo acá. Pero ustedes tienen que hacer esa distributiva. Bien, continuamos. Entonces, de esta expresión que obtuvimos, ¿sí? El x menos 6 no lo podemos factorizar porque se encuentra en su expresión mínima, pero el 3x menos 18, es decir, el primer factor del denominador,
sí lo podemos factorizar, en este caso nos queda como 3 por x menos 6, ¿está bien? Y entonces acá podemos simplificar los paréntesis finalmente, y entonces llegamos a esta función reducida, ¿está bien? Luego de haber simplificado, donde ahora sí, si evaluamos el 6 en esta función que tenemos acá, nos va a quedar 3 por 6, 18, raíz de 18 más raíz de 18, esto nos va a dar 2 raíces de 18, y en el denominador tendríamos una raíz de 6 más una raíz de 6 son 2 raíces de 6, multiplicado por 3, 2 por 3 son 6 raíces de 6, ¿está bien? En donde pasa lo mismo que antes, al haber una raíz en el denominador, no lo podemos dejar de esta forma, por lo tanto hay que racionalizar esta expresión. Y entonces, luego de racionalizar y simplificar algunos números, llegamos a esta expresión, ¿no? Raíz de 18 por raíz de 6, sí, raíz de 6 sobre 18, ¿sí? Y este sería el resultado de ese límite. Esto incluso se puede trabajar un poco más algebraicamente, pero no viene al caso, no los quiero marear, ¿está bien? ¿Se entendió estos ejemplos? Sí, profe. ¿Sí? Un paso nada más que se puede parte del límite es resolver la sumatoria de las raíces y bueno, después el último paso que ese hay que la parte de racionalizar denominadores, ¿no? Claro. Sí, googleenlo, investiguen en estos días. Si no encuentran nada o si por ahí lo que encuentran no le entienden del todo, me lo preguntan en la clase próxima y vemos un par de ejemplos. ¿Está bien? No hay ningún problema con eso. Pero quiero darles la oportunidad primero de que googleen o de que investiguen un poco para ver cómo se hacía. Y si no sale nada, lo hacemos entre todos. ¿Está bien? Aparte ya son las 9 de la noche, gente, necesito descansar. ¿Está bien? Bien, vamos a parar la grabación.